Se le acumulan los problemas a Joan Laporta. Primero, porque vuelve a tener un tema judicial encima de la mesa. Y segundo, porque la liga, según cuentan en el diario Sport, no afloja con el fair play financiero. En el Real Madrid, Franco Mastantuono habló en la cadena SER y dejó claro que no está a su mejor nivel y que tiene que elevar el nivel. Esa autocrítica creo que le va a ayudar. Y Militao se retiró lesionado y no tiene buena pinta del bolo que disputó ayer Brasil contra Túnez. Carlo Ancelotti, lo has conseguido otra vez. Tiene mérito lo tuyo, amigo. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Miércoles 19 de noviembre del año 2025. Vamos con un análisis de portadas en el que tenemos un poquito de todo y cuyo tono, el del vídeo, no puede ser de demasiada alegría porque la primera noticia que quiero tocar es la última en producirse, básicamente, que fue la lesión de Eder Militao. Fíjate que seré yo gafe, además, claro. No, yo no estaba viendo, no he visto partidos durante el parón tal, y ayer haciendo zapping, porque First Dates estaba en anuncios, no miento, me encontré con el partido de Brasil, dije, bueno, pues lo voy a ver un poco, lo voy a ver un poquito, a ver qué tal, vi que estaba Vinicius, vi que estaba Rodrigo, los dos jugando, vi que estaba Militao, Casemiro, tal, digo, bueno, tal, el partido iba 1-1, digo, bueno, pues voy a ver un poquito. Justo, ¡pam!, se lesiona Eder Militao y además se lesiona de una manera fea, ¿no? Una manera de... el rostro de Eder Militao es de preocupación justo en el momento en el que él pide el cambio, ¿no? Es una jugada en la que además no... Digamos que no es la típica que hace un giro, un esfuerzo explosivo, ¿no? Eder Militao recibe la pelota y cuando da un pase a un compañero que está muy cerca, o sea, tampoco es que tenga que cargar mucho la pierna, tal, él ya nota algo, y tiene que ser un pinchazo seguramente, pide que paren, cuando le devuelven la pelota ya directamente se tira y pide el cambio. Las primeras exploraciones, repito, no son positivas. La lesión se produjo en el minuto 57 y se habla de posible problema muscular en el aductor derecho. El Real Madrid, dicen en el diario AS, vuelve a sufrir las embestidas del virus FIFA, esta vez con Eder Militao y en un amistoso. El central pidió el cambio en el minuto 57 del Brasil-Túnez en Lille con evidentes gestos de dolor, lo que pudo ser una cierta cabezonería del madridista porque sintió algo en el minuto 2, hizo el gesto de necesitar la sustitución, pero finalmente quiso seguir. Mediada la primera parte, se repitió la molestia y finalmente, avanzada la segunda parte, se agachó con síntomas de haber sufrido un fuerte pinchazo en el aductor derecho. Mala cara y al banquillo. El Real Madrid y Xabi Alonso más que inquietos. Y bueno, luego aquí te cuentan que el Madrid tampoco tiene demasiados centrales aptos porque hay mucho lesionado en este momento y te añaden que la federación no ofreció ningún parte médico, aunque sí una primera indicación de que el problema está en el aductor derecho y que en principio podría ser una pequeña lesión muscular. El mejor indicio para los intereses del Real Madrid es que Militao no se fue al vestuario y se quedó en el banquillo para ver el resto del encuentro. Hoy mismo será sometido a pruebas médicas ya en España. Había gente en Barcelona, esto lo hemos tratado en el canal, periodistas que son altavoces de odio, básicamente. Cuando Rafinha iba convocado y algún jugador de Real Madrid no, ¿os acordáis? Que si Ancelotti miraba por los jugadores del Real Madrid, que si Ancelotti no era justo, que si Ancelotti solo le importaba cuidar a los que habían sido sus futbolistas, que si Ancelotti era poco menos que un pirómano. Aquí tenéis. No creo yo que las amebas con patas de la prensa catalana hoy salgan a abrir la boca, su puñetera boca, con el tema de Carlo Ancelotti y la selección brasileña. Hoy no toca. Ya hicisteis el ridículo en su momento. Hoy, que precisamente el que se rompe es un jugador del Real Madrid por jugar minutos que no debería estar jugando, hoy ninguno de vosotros va a abrir la boca. Y volviendo a Carlo Ancelotti,
Militao convocado para 2 partidos amistosos, vale, hasta ahí todo bien, tienes que convocar a alguien, evidentemente, pero Militao con el historial de lesiones que tiene, con los 2 cruzados que ha venido soportando, tal. Que tenga que jugar partidos de manera consecutiva, bien. Que se tenga que comer todos los minutos de 2 bolos intrascendentes que no valen para absolutamente nada, a mí alguien me lo tiene que explicar. Porque el otro día jugó 90 minutos. 90 minutos jugó el otro día en un partido intrascendente de la selección brasileña. Y hoy, yo no sé si Carlo Ancelotti tenía previsto cambiarlo en algún momento, pero ya pasaba el minuto 60 y ahí seguía Eder Militao en el terreno de juego después de haber sido titular. Titular en 2 partidos, en 3 días, en 2 amistosos. No te estoy hablando de un jugador que sea titular en un partido de clasificación para el Mundial, que hubo muchos, o de un partido de yo qué sé, no tengo ni idea, ¿eh? Pero te estoy hablando de 2 partidos en los que no hay nada en juego y que puedes aprovechar como entrenador, Carlo Ancelotti, para no arriesgar a jugadores que sabes que en el tema físico pues están un poco más delicados que otros. Bueno, pues con Eder Militao le da igual, como le dio igual cuando era entrenador del Real Madrid, porque cuando Carlo Ancelotti era entrenador del Real Madrid y Eder Militao había salido de una lesión de cruzado, lo puso hasta reventarlo y le cayó otra lesión de cruzado a Eder Militao. Ahora Carlo Ancelotti, como entrenador de Brasil, entiendo que no tendrá más centrales en todo el país, fuerza a Eder Militao en 2 bolos intrascendentes hasta que Eder Militao se rompe otra vez. Por suerte, no será una lesión tan grave como un cruzado. Por desgracia, a poco que tenga, lo mismo Militao ya nos vemos hasta 2026. Y aquí nos hemos tenido que aguantar a muchos defendiendo, por ejemplo, que Luis de la Cope o que el Barcelona tenga secuestrada a la Federación Española de Fútbol y manden a Lamine Yamal a casa porque tiene una supuesta pubalgia que la cura de aquella manera por la noche en luz de gas. Y mientras tanto, el Real Madrid ahí tocando madera para que jugadores como Militao, con un historial de lesiones muy delicado, muy complicado, tenga que comerse bolos otoñales, porque a su seleccionador, el mismo que ya le reventó media carrera como entrenador del Real Madrid, le da la gana que lo juegue casi todo cuando no tenía que jugarlo. ¿Que tú te quieres llevar a Eder Militao a una convocatoria con Brasil? Perfecto. ¿Que le quieres dar minutos en los 2 bolos tal? Me parece hasta normal. Pero hombre, que lo iba a jugar todo. Que Eder Militao se iba a comer todos los minutos posibles o casi todos los minutos posibles en 2 partidos los que no tenía nada en juego la selección brasileña. Y ahora es el Real Madrid el que se come el marrón. Un marrón porque no vas a tener a Militao seguramente ante el Elche, ya veremos ante el Olympiacos, ya veremos el siguiente partido, ya veremos contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu y no está Rudiger todavía apto, no está Tchouaméni, que es el parche para este tipo de situaciones. Con Dinhausen ya veremos si llega o no para el partido de este fin de semana. Así que la próxima vez, repito, amigos de la prensa catalana, si queréis hacer el ridículo, hacedlo con los vuestros. Y no le contéis a la gente que hay un seleccionador que mira por los jugadores del Real Madrid en lugar de por otros, porque luego pasa lo que pasa. Y el que se come la lesión es el Real Madrid, es Xabi Alonso, es Eder Militao. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, contentos, sin presumir. La España menos brillante se clasifica matemáticamente para el Mundial y estará en el bombo de los mejores. Igual al récord de partidos sin derrota que en Europa tenía Italia con 31. El encuentro acabó 2-2 ante Turquía. Añaden que Bélgica, Suiza, Escocia y Austria son las últimas selecciones europeas clasificadas directamente. Luego vendrá la repesca. Arriba, alarma por Militao. Tuvo que retirarse del amistoso que disputó Brasil ante Túnez con una lesión en un aductor. Asencio y Álava son los únicos centrales blancos en plenitud, aunque hay optimismo con Dinhausen. Abajo, tenis, Alcaraz se cae de la Davis. El número 1 del mundo renuncia por un edema en los isquiotibiales. El fútbol americano, la NFL es una mina de oro. El partido del Bernabéu tiene un retorno de 150 millones de euros para la ciudad. Y en baloncesto, revolución de Chus Mateo. Justa, único superviviente del Eurobasket en la primera lista del nuevo seleccionador. Y en el diario Marca, al Mundial con récord. España iguala a Italia con 31 partidos sin conocer la derrota.
La roja continúa como la única selección sin perder en casa en la fase de grupos hacia el Mundial. 13ª Copa del Mundo seguida. Arriba, monumental Nadal, la leyenda del tenis, protagonista de la primera edición de los ADN del deporte en la gran gala del 24 de noviembre. En la sub-21, Gonzalo acerca a la selección al Europeo 2027, marcó un golazo de cabeza, por cierto. Abajo, entrevista a Alcaraz, no estoy ni cerca de sentarme en la mesa del Big Three, creo que tanto Sinner como yo estamos obsesionados el uno con el otro. Y por último, el mejor año para el deporte olímpico español, hablan de 27 medallas, y en el Real Madrid, alarma Militao, lesionado en el amistoso de Brasil. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa madrileña, tanto la prensa madrileña como la prensa catalana, podéis intuir que van por el lado de la selección. Empató contra Turquía, ya tenía sellado su pase al Mundial del año que viene, iba a decir de la próxima temporada, no, del año que viene. No vi el partido, no vi, vamos, o sea, no he visto ni el resumen con los goles o tal, o sea que no te puedo decir. Sí que me fijé que Arda Güler no fue titular, así que bueno, por ese lado nos quitamos un peso encima, porque Turquía tenía que meterle un 8-0 a España para clasificarse para el Mundial. Entendió el seleccionador de Turquía que no hacía falta forzar a los titulares, a toda la plantilla, y decidió dar descanso a algunos de sus futbolistas. Es tremendo que el seleccionador de Turquía dé descanso a algunos jugadores en un partido oficial, que no te juegas nada porque es imposible meterle 8 a España, pero era un partido oficial, y que Carlo Ancelotti, que sabe que hay ciertos jugadores como Militao con un historial delicado de lesiones, fuerce a jugadores como Militao en 2 bolos otoñales. Lo que no te cuenta la prensa madrileña es que el equipo este de la federación cada vez tiene menos tirón. Entrada muy pobre en la Cartuja, desolador aspecto de las gradas para celebrar el pase al Mundial. Y dice aquí Miguel Ángel Lara en el diario Marca: las gradas del estadio de la Cartuja presentan un aspecto lleno de butacas vacías para el partido de España. Desde hace semanas se temía que tener una buena entrada iba a ser una tarea complicada, y así ha sido. Poco más de 30.000 personas en las gradas del estadio, que ahora es la casa del Betis, en la que es la 8ª visita de España a Sevilla, desde que en febrero de 2021 se firmara el acuerdo Federación Junta de Andalucía. Cuando se conoció el calendario del grupo, la federación entendió que el partido final ante Turquía podía tener la llave para el acceso directo al Mundial. Sobre la mesa se pusieron 2 opciones: el Metropolitano y la Cartuja. Ganó Sevilla, sede de la clasificación para Qatar, pero el desarrollo del grupo hizo que la emoción de este partido fuera nula. Sevilla nunca nos falla, decían en la previa Luis de la Copa y Fabián, pero esta vez una ciudad habituada a ver fútbol de nivel y con los ojos puestos en el derbi del día 30 en Nembión, no se volcó como es habitual en las últimas visitas de España. Tampoco ha ayudado la lluvia de los últimos días. Pues nada, chicos. Aquí España no llena un estadio y la culpa es de la lluvia. La culpa es de que hay un derbi dentro de 15 días. A mí ya me lo explicas otro momento. La culpa es del cha-cha-cha. La culpa es de que ya son muchos partidos en Sevilla en los últimos años. La culpa es de que la clasificación ya estaba hecha. La culpa no sé de quién es. O la culpa es de que la gente está harta de este tipo de partidos de selecciones, que no lo estamos valorando. La gente, al menos en España, yo sé que, por ejemplo, en Sudamérica funciona de otra manera. Hay una pasión bastante más intensa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con el tema del fútbol de selecciones, tal. Los estadios se llenan habitualmente. Digamos que es otra manera de entender este tipo de partidos, tal. Pero en España, yo creo que la gente está harta ya. O sea, la gente está cansada de cada 2 por 3 parar el fútbol para tener que ver un bodrio de la selección española. Porque si me dices que es la finalísima esta ante Argentina, pues yo entiendo que el estadio está cerca de llenarse. Si es un partido grande, tal, pero en la fase de grupos que tenía España, la fase de clasificación, perdón, para el Mundial, era un porro impresionante. Quitando Turquía, el resto eran selecciones de nivel bajísimo. Georgia, Bulgaria, creo que era otra. O sea, sí que no había por dónde coger esta fase de clasificación. ¿Y qué pasa? Que a la gente le has parado el fútbol en septiembre, le has parado el fútbol en octubre, le has vuelto a parar el fútbol en noviembre, y te ha llegado este partido y había 30.000 personas, con suerte. Estamos hablando de poco más de la mitad del estadio. O sea, un aspecto muy preocupante
que entiendo que también se habrá dejado notar en las audiencias del propio partido. O sea, España es el fútbol español o la selección suele mover bastante gente en cuanto a audiencias y tal, pero es lo que os digo. Una cosa es que, por ejemplo, yo ni quiero ni me importa la selección, y otra cosa bien distinta es que la gente ya ni la vea en este tipo de partidos. Antes, estos partidos, la gente los veía y la gente llenaba los estadios. Que no os cuenten milongas. Lloviera, nevase, hubiera un derbi o hubiera un Betis-Elche. Daba igual, la gente llenaba los estadios. Pero la gente ya está cansada. Y luego también habrá que contar que también hay muchas personas hartas de todo el mamoneo que hay, Federación, Barcelona, no sé qué tal. Porque esto es verdad que en pequeñísimas dosis, pero va calando en un grupo cada vez más nutrido de ciudadanos de este ex país llamado España. Y acabamos, antes de ir a la prensa catalana, con la entrevista a Franco Mastantuono en la cadena SER. Lamine Yamal o yo, ahora mismo Lamine es mejor, está en un presente increíble y yo acabo de llegar al Real Madrid. Estaba escuchando la entrevista entera y la verdad es que Franco Mastantuono muy bien, porque bueno, había alguna pregunta que intentaban buscarle ahí las vueltas, que intentaban buscar el titular más rocambolesco, ya sabéis cómo funciona esto, y muy maduro el chaval, muy, digamos que hizo los deberes. Digo que la gente que le asesora, pues le puso sobre la mesa los posibles escenarios que iba a tener, esto funciona así, y el chaval hizo los deberes, habló muy bien, habló con mucha entereza, y supo reconocer sobre todo algo que para mí es importante, ¿no? Que un jugador diga abiertamente, oye, ahora no estoy bien, no estoy a mi mejor nivel, voy a subir mi nivel, porque antes de la lesión, Franco Mastantuono en los últimos partidos había bajado su nivel, su rendimiento era peor, y no hay nada más importante, al menos para mí, que el hecho de que un jugador reconozca cuando no está bien. Franco Mastantuono, dicen aquí, ha sido entrevistado este martes por Manu Carreño en El Larguero. Estoy trabajando mucho para recuperarme y poder estar de vuelta en las canchas, que es lo más lindo. Estoy muy bien. Era un dolor que tenía de hace un tiempo largo. Era momento de frenar y recuperarse bien para poder estar al 100%. Este club lo exige. Creo que vamos de la mejor manera y pronto estaré de vuelta jugando, ha dicho Franco Mastantuono, aunque no quiso ponerse una fecha concreta para el regreso a los terrenos de juego. Jugar al fútbol es una bendición. Disfrutarlo todos los días y que sea mi rutina, lo disfruto mucho. Obviamente con la responsabilidad que conlleva ser jugador del Real Madrid. Creo que así se verá mi mejor versión. Trato de no ponerme presión y disfrutar del juego. La presión, añade, es algo que es una ley del fútbol. Se dio así y ya está. Me tocó debutar de muy chico, que se hablase de mí cuando vivía en la pensión de River. Yo lo trato de disfrutar. Estuve en River, estoy en el Real Madrid y juego en Argentina. Obviamente, siempre exige. Y me gusta que sea así. Trato de vivirlo como muchos lo viven, con exigencia propia. Soy una persona autocrítica y que siempre quiere mejorar. Esas críticas me ayudarán a ser mejor y a superarme, explicó Franco Mastantuono. Y luego le hicieron, repito, la típica comparación con Lamine Yamal, que yo entiendo que desde la prensa española la hacen más para molestar a Franco Mastantuono que otra cosa. Y responde, ya he hablado un poco de ese tema. No me gustan las comparaciones. Siempre es lindo tener rivales con la altura de Lamine Yamal o del Barça o de la selección española. Siempre es una motivación y ojalá sea así mucho tiempo. ¿Quién es mejor hoy? Lamine es mejor. La verdad que está mostrando un nivel increíble. Está en un presente increíble. Yo acabo de llegar al Real Madrid. Estoy en un proceso de adaptación que ojalá sea rápido. Ojalá pueda coger pronto el ritmo de Europa y que sea una historia larga para contar y con muchos partidos. Todavía mi mejor versión no ha llegado. Tuve, un buen momento en River que me hizo llegar aquí, pero este no es mi techo. Voy a seguir trabajando y mejorando. Es mi objetivo, mantenerme mucho tiempo en lo más alto en un club que es el más grande del mundo. Quiero que esto dure mucho tiempo. Y acabo con esto. Siempre es lindo jugar con los mejores del mundo. Uno aprende mucho. También es parte de la adaptación entrar en un equipo nuevo, en un club nuevo, en una liga que es diferente a la Argentina. Con el tiempo iré conociendo más a mis compañeros y ayudaré desde el lado que me toque. Acá no pienso ser protagonista, solo ayudar a mis compañeros. Después se dará todo como a mí me gustaría. Y bueno, luego
dijo que le había llamado mucha atención, que le había impactado entrenar junto a Bellingham, Mbappé, por el nivel que mostraban, por ciertos aspectos que se notaban dentro del terreno de juego, etcétera, etcétera, y alguna pinceladita más. Pero bueno, quería traeros esas partes, ¿no?, de la entrevista a Franco Mastantón, un tipo maduro, un tipo seguro, un tipo autocrítico, que sabe que no ha estado bien en los últimos partidos, un tipo que entiende que, bueno, pues todavía debe afrontar un proceso de adaptación que ni mucho menos ha acabado, que el cambio de Argentina a España, de River al Real Madrid, del ritmo del fútbol sudamericano al ritmo del fútbol europeo es muy grande, que este parón para esa adaptación a lo mejor no le ha ayudado, pero para recuperarse físicamente sí, y lo único, todavía no sabemos cuándo va a volver exactamente a los terrenos de juego, pero si todo va bien, seguramente en diciembre tengamos a Franco Mastantuono otra vez, sobre el césped. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Misión cumplida. La Roja cede su primer punto, pero ya está en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde será cabeza de serie y favorita. Dani Olmo abrió la lata, Turquía remontó y un Oyarzabal on fire empató. España disputará su 14ª Copa del Mundo seguida. Arriba, luz verde de la UEFA a la Champions en el Camp Nou. El partido ante el Eintracht el 9 de diciembre se disputará en principio en el Estadio Blaugrana. Laporta dice: el regreso será histórico. Me consta que los jugadores y Flick están hipermotivados. Abajo, Cataluña 2, Palestina 1. Fiesta solidaria en Montjuic con 30.000 espectadores. Entrevista a Víctor Font. Lo primero que haré cuando gane será llamar a Leo Messi. Y en baloncesto, primer día de trabajo de Xavi Pascual en el Palau y en el Diario Sport. Al Mundial. La selección certifica la clasificación a la cita mundialista del próximo verano con un empate contra Turquía gracias a los goles de Dani Olmo y Oyarzabal. España alcanza la mejor racha de su historia con 31 partidos oficiales sin perder. Arriba, Laporta dice: soy optimista para jugar la Champions en el Camp Nou. El presidente explicó que se está acondicionando el estadio para ello. En tenis, Alcaraz no estará en la Copa Davis por precaución. Abajo, la Liga no afloja con el fair play, inflexible con la regla 1-1, perjudica al Barça. En fútbol, Cataluña 2, Palestina 1, himno a la solidaridad en Montjuic. En MotoGP, Jorge Martín, que no soy yo, pero podría, dice: ahora me toca resurgir a mí. Y por último, la gala Valores del Deporte premia hoy a Leo Messi y a los hermanos Márquez. Bueno, pues parece que el Barça va a jugar la Champions en el Camp Nou después de haber jugado la Champions en Montjuic. La UEFA tenía un reglamento que te decía que toda la primera fase la tienes que disputar en un mismo estadio, pero con el Barça están pasando ciertas cosas, ¿no? Ya lo sabéis, hubo un acercamiento de Laporta, abrazo de Laporta y Ceferin, acercamiento también con la ECA, de repente un arbitraje raro contra Olympiacos, en el siguiente partido un gol mal anulado al Brujas, que hubiera supuesto la derrota del Fútbol Club Barcelona. Ahora vamos a mirar hacia otro lado para que el Barça pueda jugar en el Camp Nou lo que queda de la Champions. Bueno, vamos a ver, porque pasan cosas raras con el Barça y uno, cuando empiezan a pasar cosas raras con el Barça, ya sabe que tiene que prepararse para lo peor. Ahora me quería centrar en dos temas. Primero, en lo de la regla 1-1. Lo dice en el Sport: la Liga no afloja con el fair play del Barça. Javi Gómez, director general corporativo de la Liga, ha explicado el impacto de las secciones en el límite salarial blaugrana. Y dice aquí Iván San Antonio, amigo íntimo del canal: Javier Gómez, director general corporativo de la Liga, ha sido uno de los invitados al Colegio, supongo, de Economistas de Cataluña, bla, 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 bla. El ejecutivo, entre otros temas, advirtió sobre el riesgo de que la creciente brecha económica entre los grandes clubes y el resto de equipos españoles pueda comprometer la competitividad de las competiciones nacionales. Según Gómez, mientras los grandes clubes continúan aumentando los ingresos, los clubes más modestos se enfrentan a un escenario desigual que podría agudizarse si se consolidara una Superliga Europea, cosa ahora mismo descartadísima, concentrando aún más recursos en unos pocos equipos y dejando a los demás con menos participación en los ingresos televisivos. En este contexto, el directivo defendió la solidaridad financiera, la igualdad de oportunidades y la meritocracia del modelo europeo, basado en ascensos y descensos
y destacó la necesidad de mantener un reparto justo de los derechos de televisión entre todos los clubes. Dice Gómez, los grandes clubes generan patrocinios de manera autónoma. Eso no se va a repartir, pero los derechos de televisión sí. Y está ocurriendo todo lo contrario. Un aspecto central de su intervención se centró en el fair play financiero, sistema que regula el gasto de clubes en sus plantillas a nivel salarial. Sobre este tema, y preguntado por si la patronal tiene previsto realizar algún cambio en la norma que no perjudique directamente a clubes como el Barça, cuyo gasto en secciones, pero también en fútbol formativo o femenino, repercute negativamente en su límite salarial, Gómez recordó que cualquier gasto de ese tipo no se computa como gasto del primer equipo, siempre que esté respaldado por el patrimonio del club o por aportaciones externas del propietario. Si dejas gastar en el filial y no lo repone nadie, vas a pérdidas. Es la lógica económica. Insistió en el tema, pero sin intención alguna de variar la normativa. A todos los clubes les influye. Si tienes 1.000 millones de ingresos y en gastos de estructura tienes 400, tiene usted 600 millones en plantilla deportiva. ¿En qué se lo quiere gastar? Me lo quiero gastar todo en secciones. Pues entonces tiene 0 para el primer equipo. ¿Se quiere gastar 100 en secciones? Pues 500 para el primer equipo. Lo importante es no me pierda dinero. Le pasa al Barça y le pasa al resto de clubes. Vamos, que el Barça que sigue con la pantomima esta de no, mi problema es porque tengo demasiadas secciones, le vuelve a avisar la liga, si tú quieres invertir en secciones, luego no te quejes si no tienes dinero para el primer equipo. Y esto subraya mi teoría de que Laporta, si pudiera, se cargaría todas las secciones con tal de ganar una Copa de Europa con la sección de fútbol masculino. Pero bueno, ellos prefieren contar otra milonga. Ahora, lo de la liga con el tema de las televisiones y tal. Ayer saqué un vídeo aquí en el canal mostrando que la NFL, que es un deporte minoritario en España, tuvo más audiencia el domingo aquí en España que fue una jornada del 25 de octubre sumando los 4 partidos de la Liga de Fútbol Español. Es decir, 4 partidos de la Liga Amazon de Tebas y Negreira del 25 de octubre, y no estaba ni Madrid ni Barça en esos partidos, 4 partidos, sumando sus audiencias, tuvieron menos audiencia que el partido de la NFL del pasado domingo. Y te quieren contar que no, es que los derechos de televisión, ya, pero ¿qué quieres que te diga? Si nadie ve el fútbol, nadie quiere ver el fútbol en España, salvo a Real Madrid, Barça y en algunos casos al Atlético de Madrid, tal. El resto de partidos tiene una audiencia ínfima. Menos audiencia que la Fórmula 1, menos audiencia que MotoGP, menos audiencia que algunas películas, menos audiencia que incluso algún partido de baloncesto, sobre todo de Euroliga. Menos audiencia que todo eso. Y queréis hacer un reparto casi equitativo de los derechos de televisión, cuando en realidad el poco dinero que entra a la liga es gracias a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y terminamos con esto. La audiencia de Barcelona admite la querella contra Joan Laporta por una presunta estafa de 100.000 euros a una inversora. El juzgado de instrucción número 22 investigará si el presidente del Barça, entre otros, se habría aprovechado de su posición para recaudar fondos para inversiones ficticias con promesas de una importante devolución en forma de intereses. Y dicen aquí, te lo resumo en los primeros párrafos, la audiencia de Barcelona ha ordenado admitir a trámite una querella por presunta estafa superior a 100.000 euros contra Joan Laporta, Rafael Yuste, Xavier Sala y Martín y Joan Oliver. Los 4 están acusados de haber aprovechado su posición para captar fondos destinados a inversiones ficticias con la promesa de una importante devolución en forma de intereses. El juzgado de instrucción número 22 de Barcelona había archivado inicialmente la causa al no apreciar delito, pero la audiencia provincial considera ahora que existen indicios suficientes para investigar los hechos. Según la resolución judicial, una mujer habría invertido más de 100.000 euros en 2 sociedades vinculadas a los acusados tras recibir la garantía de una rentabilidad anual del 6%. La denunciante sostiene que nunca percibió los beneficios prometidos ni pudo recuperar el capital aportado pese a la mediación de una agente de banca de su confianza. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba todo esto. Vamos a ver qué postura tiene Laporta. Yo entiendo que, bueno, pues que él dirá que es inocente y el proceso nos dirá si es inocente o no. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.